Fue mi primer hombre. Yo tenía 13 años y él tenía 21 años. Para él, si yo salía sola, era andas de puta. Me baja de la camioneta, del cabello, puñetazos, me empieza a dar de patadas, la cara toda golpeada. No quise denunciar, no quise proceder y todavía le rogué nuevamente, perdóname, no lo vuelvo a hacer. O sea, él agarraba parejo, él me golpeaba a mí, golpeaba a su mamá, golpeaba a su hermana. A la mamá muchas veces la golpeó, la arrastraba, la agarraba con un sartén y le pegaba, le daba de cachetadas. Enfrente de todos se la agarró, me tiró al piso y me pató. Y me sacó de su casa a patadas. Hoy me podría golpear, decir, insultar y mañana, es que mi amor, perdóname, no vuelva a pasar, te lo juro, plaquita de mi vida, mi cielo hermoso, vamos a estar bien. Y me llevó a golpear estando embarazada. Sus golpes físicos eran cuando tomaba, pero lo que era psicológicamente era diario. Tu panza te quedó con estrías, qué asco, o sea, bueno, ni para coger sirves. En la cuestión sexual, pues ya no era placentero, porque ella siempre era, casi siempre era obligada. Entraba a mi cuarto, me paraba de las greñas, hacer que me desnudara, amenazarme con un cuchillo. Y me olía. Si él en su mente retorcida me decía, ¿hueles a condón? Pues ya sabrás lo que pasaba. Eran golpes, insultos, porque es que hueles a lo mejor a condón. Es que estás sudada. Hijo de chi, no nada más fue conmigo. Joder a mi hija, a tu hija. La mierda siempre va a ser mierda. Va a cambiar de color nada más. Algún día lo vas a pagar. Y de verdad que lo voy a disfrutar. Porque es la única persona que puedo decir que odio con todo mi corazón. Ya no estoy con un hombre violento, agresivo. Ya con eso soy libre. Ya con eso tengo mucha felicidad. La primera vez que aquí lo voy a decir. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Elisa Ofelia González Macei, tengo 39 años y soy comerciante de un negocio heredado de familiar desde hace 90 años. 90 años, ¿qué venden? Fabricamos todo lo que son grasas industriales, desincrustante para el mantenimiento de calderas, grafito para todo tipo de industria. Oh, ¿y tú qué haces ahí? Pues facturación, administración, ventas, cobranza, de todo. Una empresa muy grande, han pasado muchas situaciones de familia y ahora pues nada más es mi mamá, se puede decir que todavía sigue porque no le gusta, ella quiere seguir manteniéndose activa y la entiendo, es mi hijo y yo. Órale, o sea, es un negocio heredado tal cual de generaciones. Desde mi abuelo. Mi abuelo trajo esa empresa, él es libanés, llegó a México, se enamoró de México, pero él llegó a México en sí porque lo manda. Massey viene de Massey Ferguson, Ok. los fabricantes de las primeras máquinas de construcción. Wow. Entonces a él lo mandaron llamar para enseñar a manejar la maquinaria para la construcción de la México-Puebla. Órale. Y no sé si nos quieras compartir el nombre de la empresa por si alguien te quiere mandar algo de negocio. Pues suerte está como persona física, pero me pueden encontrar en redes como Trébol Anclavo de México. Ok. Wow, o sea, qué increíble estar en un negocio que tiene 90 años. Ya 90 años. Oye, ¿y tu abuelo vive, no? No, mi abuelo justamente cumplió 67, 68 años de fallecido. O sea, no, o sea, ni siquiera tuviste el gusto de conocerlo. No, él murió cuando mi mamá tenía casi 4 años. Entonces el negocio lo quedó mi abuela, lo manejó mi abuela y ya después ya mi mamá. O sea, tienes presencias femeninas muy fuertes. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, siempre han sido puras presencias femeninas en mi vida. Y tú también tienes una presencia femenina fuerte, o sea, no, vaya, se te nota que tienes tus pantalones bien puestos. Sí, a veces, pues sí, no los quiero utilizar, ¿no? Pero sí, ya la vida te va enseñando a no dejarte, ¿ya? Entonces vas empezando a sacar quién eres. Sí. Y de todas las circunstancias, ¿no? Te vas haciendo de mucho carácter, de varias cosas. Claro. Sí, la vida te obliga a que salga quién eres, ¿no? Ya sea para bien o para mal, ya sea con mucho carácter o desafortunadamente con poco, ¿no? Sí, así es. Ay, yo por las buenas soy bien tranquila aquí, todo el relajo, el madre aquí, pero y ya luego así enojada, así, sí, yo así saco, exploto.
Y luego con las cosas que has vivido, platícanos, tienes 2 hijos, ¿no? Sí, 2 hijos. Un niño, bueno, ya un varón ahora, De un señor. en días cumple 24 años y una nena de ya también unos meses, 18 años, O sea, fuiste mamá muy a los jovencita. 15 años. ¿Y quién No me arrepiento. no, ¿cómo te vas a arrepentir de lo que más amas en la vida? No, y deja eso, es que mucha gente sí me llega a decir, es que oye, estabas muy chica, tenías la opción de ahora, ¿no? Que parar o algo y hacer tu vida. No, Ni siquiera lo pensaste. jamás lo pensé, jamás pasó por mi mente el decir no, y sí, porque no. Yo seguía haciendo mi vida, sí, obviamente ya no es la misma libertad, pero yo seguía haciendo mi vida, mis cosas. O sea, mi hijo no fue, jamás lo vi como un estorbo, una carga. Nunca fui una, a pesar de que lo tuve muy chica, de, ay, toma mamá, cuídamelo. No, no, siempre fue de, yo siempre me hice cargo, responsable de mi hijo. Mi mamá en ocasiones, ándale, te lo cuido, vete a una fiesta, tranquila y todo, pero como también trabajaba, pues el negocio siempre estuve ahí. Afortunadamente pude estar con mi hijo. Ya al año, año y medio dije que se vaya a una guardería, que empiece a convivir, que no nada más esté con mamá, que tenga yo el tiempo de poder salir, trabajar y todo, pero siempre estuvo conmigo. Oye, Eli, ¿y el papá de tu hijo se hizo cargo de él? Sí, se hizo cargo de él al principio. Nos separamos cuando mi hijo tenía un año y medio aproximadamente. Desde ahí no lo vio como hasta los 6 años, justamente cuando estaba embarazada de mi hija. ¿Cómo crees? ¿Y por qué lo volvió a ver? Da la casualidad que con la persona que me junté en ese momento, de alguna manera siempre se odiaron, nunca se llevaron bien porque se conocían, porque yo al padre de mi hija lo conozco desde los 8 o 9 años. Entonces, pues sabía, ¿no? Quién era el papá de mi hijo. Entonces siempre hubo así como, mi padrastro era, pues, alcohólico y tenía sus rencillas y como que por desquite de que yo estaba con esta persona, iba a tener un bebé, fue a buscar al padre de mi hijo y a comentarle, ¿sabes qué? Está embarazada de él, así y así, ve y acércate a tu hijo porque algo, y ahí fue cuando regresó. Y hasta el día de hoy, pues ve a su hijo. eh, Al principio sí teníamos nuestras rencillas él y yo, pero pues logramos arreglar la situación, nos llevamos bien, o sea, no es que digas: "Ay, somos súper amigos", ¿no? Pero, pues, nos llevamos tranquilo, cualquier situación sabemos que podemos contar, ¿no? Alguna situación, sobre todo de nuestro hijo, aunque sea grande, pasa esto o pasa esto, o sea, sin problema. Por lo que me dices, entonces tu hijo ni siquiera se ha de acordar gran cosa o nada del tiempo que no vio a su papá. No, no se acuerda, lo sabe, pues, por pláticas de que luego me pregunta y todo, y, pues, sí veía así como que fotos: "Oye, ¿y mi papá?". Y, o sea, nunca fui de: "Ay, tu papá, un hijo", no, pasó esto, nos separamos por esto, ya está ahí. Pero y sí se lo he dicho, o sea, es que no lo necesité. La verdad es que no lo necesité, no es que sea la gran cosa, yo, una chingona, pero digo, no lo necesité. Tuve una mamá, tengo una mamá, afortunadamente todavía está conmigo. No fue una mamá de esas que, ay, persinadas y que, ay, no podían hablarte de un tema. No, mi mamá siempre y yo fuimos grandes amigas. Hemos tenido nuestros problemas, nuestras cosas, como todo, pero somos grandes amigas. Y más en relación de mamá e hija, que es tan compleja esa relación. Sí, no, ella y yo no. Y nos podemos quejar y de queja, escuinca, algo, ¿no? Y sí, nuestros roces, pero es mi gran amiga. Puedo hablar con ella, de lo que sea. Ella no se está con guardándote las palabras, no, ella las cosas como son. En cuestión de esa edad, de sexualidad, todo eso siempre me habló. Que yo fui la rebelde y todo, fue mi responsabilidad, pero un mujerón, puedo decir. Con razón la cuidas tanto en la enfermedad. Mujerón. Qué padre. Oye, y entonces, ahora sí platícanos de tu segunda pareja, o bueno, el papá de tu hija. Ay, ya sé. Este, ¿por qué lo conociste tan chiquita? Uy, en la escuela donde iba yo en la primaria, me hice amiguita de su hermana. Ella y yo somos de la misma edad.
se hizo una amistad muy bonita, así, inseparables. Y aparte vivía a la vuelta de mi casa. Empezaba a ir a su casa, ella a mi casa y así. Entonces yo empecé a ver a su hermano. Siempre fue de carácter muy fuerte. Pero yo lo veía y así como que, así como que me idiotizó, no sé cómo decírtelo, ¿no? O sea, me agradaba. Lo veía ahí por la manera en cómo la cuidaba y que, o sea, era de un carácter muy fuerte. Entonces, yo era así como que decía, no tengo ni un hermano así y no tengo un papá así, o sea, así lo veía yo. Pasa el tiempo y para mí en ese entonces, pues yo decía, era mi gran amor. Yo tenía, él me lleva 8 años. Es una diferencia de edad muy grande. Y me imagino por ahí que desde chiquita lo viste como una imagen de protección. Sí, sí, bastante, porque llegó un momento en que era tan grande la amistad de su hermana y la mía, que también él se involucraba conmigo, o era de que pasaba por nosotras a la escuela, y vámonos niñas a la escuela, a la casa, o que haga esto y que el otro. Yo siempre fui, te digo, muy rebelde por la situación de padrastro, que aunque en su momento le agradezco cosas, lo quise mucho, sí tuvo una imagen paterna, pero no así que digas el apapacho, el sentir que realmente te quería. Y luego pues llega un hermano, entonces pues así como que yo me sentí desplazada bastante. Entonces entró mi rebeldía y andaba en la calle y los amigos. Entonces él y su familia fueron así como que de jalarme, ¿no? Que no me hubiera en la calle, no hiciera tonterías. Entonces me empezaron a meter en actividades. Y entonces ahí estábamos, entonces yo lo veía. Pero obviamente, pues inocente yo lo veía y ya, mi amor platónico, ¿no? Claro. Y lo veía y me gustaba, y estoy enamorada, y tanto ella como su mamá, hasta mi mamá, todos se dan cuenta que me decían: "Es que te gusta", yo así, ay, sí, yo nomás lo veía y me ponía nerviosa y todo. Entonces, pues sí, y aparte hay una historia ahí también, ¿no? Fue, mi mamá de joven, resultó que fue novia del papá de esta persona. ¿Cómo crees? Fueron Se separaron por cuestiones ya de ellos que no va y si no puedo hablar, pero los 2 fueron sus grandes amores Wow. El gran amor de la vida del uno del otro. de uno del otro. Entonces, él se tuvo que separar de mi mamá X razón. por una razón, em, mi mamá, pues, también tuvo que hacer su vida. Entonces, cuando mi mamá me pregunta: "Oye, es que yo veo que estás mucho con ella y todo, ¿y cómo se llaman?", y así, y les digo: "Tal, y se apellidan tal", y mi mamá se quedó así. Como, ¿y su papá es así? Yo, sí, ¿y su mamá así? Sí, mi mamá así como de entonces uy, aunque él no vivía también con su papá, no, o sea, también estaban divorciados sus papás, pero fue así como que, a lo mejor yo también me quedé con la idea de, fueron grandes amores, y yo estoy enamorada de él, se va a poder realizar una historia bonita, ¿no? Entre los hijos de los 2 que se Sí. amaban. Sí, es una historia muy romántica. Ajá, entonces, Si no se hubiera ido a la fregada como se fue, sí, es una sí, historia muy romántica. sí, entonces pues sí crecí con esa él lo veía y él, ¿Y cuántos años estuvo en tu vida antes de que tuvieras una hija con él? pues realmente se puede decir que siempre estuvo en mi vida, porque, Sí, pues eran vecinos. sí, aunque fuimos creciendo, su hermana y yo, y obviamente empiezas a tener otras amistades. Íbamos en escuelas separadas después, pero seguíamos viéndonos y teníamos la misma convivencia en la estudiantina de la escuela. Entonces, nos seguíamos frecuentando y yo la frecuentaba, pues, por él, ¿no? Por verlo. Y, pues, además, yo siempre que andaba en la calle o pasaba algo, siempre lo veía. O él siempre pasaba por afuera de mi casa en sus carros, siempre. Y yo sabía que era él porque hasta daba como que el acelerón desde la esquina, como avisando, y yo salía corriendo, ¿no? A asomarme así como que haciéndome mensa, y lo veía pasar y era de, así. Entonces, de alguna manera siempre estuvo en mi vida. Cuando fue mi primer hombre, fue mi primer hombre también. Yo tenía 13 años y él tenía 21 años. Oye,
Eso, Obviamente, legalmente eso yo sé que tiene mi nombre. exacto, pero en ese momento, pues, no quieres hacer nada, ¿no? Cuando mi mamá se enteró de esa situación, pues sí, no sé, primero se atacó, ¿no? O sea, empezó y me dijo: "¿Qué quieres hacer?" Y yo: "Nada, nada". Yo, pues, tontamente, 13 años y pasó lo que tenía que pasar, y yo: "Es que lo amo", ¿no? Así, o sea, en ese momento, mi mamá va, lo busca, va a hablar con él. Él, te digo, es muy difícil lo que me comentó mi mamá, porque no me dejó ir con ella, que cuando le dijo: "Oye", enfrente de su mamá, pasó esto y esto y esto, y que le dijo, o sea, muy descaradamente: "Sí, pero tu hija es una loca, yo ni soy el primero". Entonces, ahí como que mi mamá no le se molestó, hablaron y ya después dice que ella se puso accesible, que se calmó, que le pidió una disculpa: "Sí, disculpa, me pasó así, pero hay algo", hasta ahí. Siguieron pasando varias ocasiones, siempre era el pretexto de saliendo de la estudiantina o algo, me quedaba a dormir en casa de él, su hermana, su mamá. Entonces, él sabía que yo me iba a quedar, se metía a escondidas a la recámara donde yo me quedaba y siempre pasaba, ¿no? Entonces, siempre estuvo marcado. Después, pues, yo sigo haciendo mis cosas, conozco, pues, empecé a tener noviecillos, pero yo sentía así como que, que no se entere, que no sepa, o sea, me daba miedo. Hay que tomar en cuenta que te llevaba 8 años y tú eras una adolescente. Sí, sí. Y aunque yo tenía mis amistades y todo, que el noviecito, que sí esto, pero siempre era así como que me cuidaba que no me viera él, porque yo sentía que lo estaba traicionando. Decía: "No, ya no me va a querer, ya no se va a fijar en mí nunca". O sea, ese era mi pero llegó un momento en que dije: "Bueno, a ver", él me lo dijo: "Tú tienes que hacer tu vida, tú estás muy niña y ves y pues sí, ¿no? Ahí voy". En una de esas conozco al papá de mi hijo, estaba chamaca, empezamos a andar, me embarazo. El miedo que tuve en esa situación, en ese embarazo, era que esa persona se enterara, la edad que tenía y que estaba embarazada. Y perdóname que te interrumpa, Eli, pero está raro, está curioso que desde una edad tan temprana todo el tiempo tenías miedo de que él se enterara de algo. Sí. Supongo que el abuso psicológico empezó desde que tú estabas muy chica. ¿O por qué tenías tanto miedo desde tan chica? Es que yo estaba en ese momento, yo lo veía como lo máximo. O sea, yo decía: "Es que es mi gran amor". Físicamente me gustaba mucho su forma de ser, su forma, o sea, él tiene, de verdad que tiene una presencia muy fuerte. Tiene una presencia muy fuerte que sí, como que no sé qué pasa o qué pasaba, no sé qué, como que te atrapaba. Entonces, convivía tanto con él, toda su familia, todo, me sentía bien de alguna manera, pero era él. Entonces, yo era mi preocupación que no se vaya a fijar en mí, o que ya no me quiera, o que ya no me busque, o que no le guste. Entonces, pero no sé, yo le sentía como que me daba miedo que se enterara de algo, que me viera con amigos o algo, era así como que me daba miedo. Sí, me veía con amigos y todo, y de repente, pues, sí hasta me regañaba y todo, ¿y qué haces ahí, chamaca? Que no sé qué, que la fregada, que enfrente de donde él vivía hay una vecindad muy grande, muy famosa de la colonia, que realmente también crecí ahí, se puede decir, que nada que ver, que yo era la niña fresa de todo pero no sé, a mí nunca me gustó de alguna manera el juntarme con gente a lo mejor como de dinero, de nada, porque yo los veía, y es que la marca, y yo dije: "Ay, no", o sea, hasta el día de hoy me fastidia eso. Entonces, Ay, sí, las marcas, ¿qué, no? o sea, de verdad que, o sea, a mí me chocaba eso, y que es que me decían: "Es que tú eres una niña bien, de familia bien, adinerada, de cómo te juntas", yo así de, no sé, o sea, con todos esos niños, de verdad, aprendí a bailar, aprendí hasta a jugar fútbol, a andar en bicicleta, o sea, a mí me encantaba, y al día de hoy los sigo viendo y son mis amigos, digo, son mis amigos. Libre de Sí, pretensiones. sí, no, yo sé que me digan que si morenos, ay, no me interesa. Ay, no, qué horror. Yo los adoraba, de verdad me sentía súper bien ahí. Entonces, él cada que me veía: "¿Qué haces ahí? ¿Qué? Nacos", porque para él todos son nacos, Dios santo. todo mundo es naco. O sea, es que, ¿cómo? Entonces yo siempre iba como que a escondidas que no me viera. No sé,
era mi forma de, no sé, ahora, al día de hoy, no sé por qué era así. Entonces, te digo, cuando yo me embarazo de mi hijo, o sea, yo estaba feliz, ¿no? Con mi hijo, dije: "Es mi hijo", yo no es que lo escondiera o me avergonzara, no, pero era el, ¿qué va a pensar de mí? O sea, Menos te preocupaba más que pensar que fuera a pensar él que tu mamá. ajá, sí, la verdad es que sí, era, ¿qué va a pensar de mí? Ya no me va a querer nunca en la vida, jamás voy a hacer algo con él. O sea, era mi preocupación. Y tardé en que él y su familia se enterara de que estaba embarazada y todo. Su familia lo entendió perfecto porque, pues, me conocían desde niña, o sea, tuvieron muchos detalles conmigo, eh, todo bien. Cuando él se enteró, pues sí fue así como que yo sí me quedé así de porque no se me va a olvidar, me dijo: "Quiero hablar contigo". Y yo así de: "¿Qué pasó?". "Ya sé que estás embarazada". Y yo así de como de: "Ujú". O sea, no me juzgó, no nada, o sea, nada más dijo: "Es que estás muy chiquita, que me hubiera gustado, pero no te preocupes, cuídate, cualquier cosa, tú sabes que yo aquí estoy". Y yo así de: "Sí, ¿no?". Yo así estaba idiotizada, de verdad, así de: "Ah, está bien". Y ahí empieza otra situación, estando embarazada, sigo teniendo contacto con él y sigo teniendo relaciones con él también. Entonces, nunca como que él no me dejaba, él de alguna manera no me soltaba. Sabía cómo iba a caer yo siempre con él. Él sabía perfectamente que, pues, yo lo veía y era mi máximo. No me soltaba. O sea, No, tú tenías 15 años cuando estabas embarazada, ¿o estabas embarazada a los 14? a los 14 y lo tuve a los 15, o sea, fue, ya para cumplir los 15 cuando me embaracé. O sea, él tenía, ¿qué? ¿24 años? ¿23, 24 años? Ajá, empecé 24 años. Pues sigue siendo una tremenda. Y no se me va a olvidar que una vez me dijo: "Ese güey no te va a dar nada. Déjame criarlo yo como si fuera su papá. Déjame ser su papá". De momento, te voy a decir algo, sí me emocioné y dije: fue así de: "Ay, no". Pero después dije: "No, tiene a su papá, estoy con su papá". No. Guau. Y nace tu hijo y luego, Nace mi hijo, pues, estoy con mi hijo, su papá, lo veía a él por su familia, porque, pues, luego me invitaban a su casa, iba a su casa, que veían al niño, o venían y veían, pero ya como que, estábamos más distanciados, pero yo siempre estaba con ese, ¿qué me va a decir? ¿Y qué va a hacer? O voy a ir a su casa porque van a era el pretexto de: "Ay, ir a verlos, quiero ir a verlos". Era el pretexto, la verdad, pero siempre era de: "Que me vea bien arreglada, que esto, que", o sea, siempre era eso, pero ya no hubo nada. es que te llevaba, bueno, perdona, es que te lleva 8 años, por supuesto que actuabas así. Sí. Yo también tuve un gran amor que me llevaba 8 años, nada más que él no me pelaba porque era una niña, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué es lo que debió haber pasado con él? Sí, pero acá, pues no fue así. Claro. Ujú. Eh, y así pasó, me separo del papá de mi hijo, yo sigo haciendo mi vida, mis cosas, ya como que ya no nos frecuentábamos tanto, o sea, sí su familia sí, pero él y yo así como que, equis, ya no lo veía así como de llegó un momento que dije: "Si ya no me va a hacer, no me hizo caso, no me va a hacer caso", y dije: "Si ya no me va a hacer caso, a la nada, que no me haga caso, voy a seguir con mi vida". Y empiezo a tener, pues, otras relaciones. Y siempre que era así como que empezaba con una relación, y siempre, porque sabía que siempre pasaba en el carro, era el los hacía a un lado. O sea, estaba con algún novio o algo sí, como que no me veía que ni lo agarraba de la mano. O se veía cómo pasaba y se me quedaba viendo nada más. Y así como que el corazón entonces, ¿no? Pero hasta ahí, hasta ahí, ¿no? ¿Y en qué momento pasó lo de tu hija? Es que estuvo superraro. Am, cuando de alguna manera siento que digo: "Ya equis, ya me vale, no me va a hacer caso nunca". Ya, dije, de plano no tengo por qué estar haciendo a un lado otras personas ni nada. Yo tenía un novio en ese entonces, que de verdad fue una relación, ay,
casi perfecta, se puede decir. Fue muy bonita, una relación muy bonita con él. Por situaciones nos separamos y como que ahí estaba en un momento vulnerable y Tómala. supo llegar. Y me imagino que en uno de esos encuentros es que te embarazaste. No, todavía pasó tiempo. Ya estaba yo literal en casa, dije, ya me voy a acostar, voy a descansar. Un viernes, sábado, si mal no recuerdo. Suena el teléfono de la casa y cuando contesto, él siempre me decía, ¿cómo me decía? Chamaca, hola chamaca mensa, algo así. Siempre era su manera como de ser cariñoso, ¿no? Como en cariño. Cuando contesto y digo, bueno, hola chamaca babosa, algo así. Pues luego reconocí su voz. Y yo así de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y yo, nada, tranquila aquí en casa, ya voy a descansar. No, no te acuestes. Quiero verte. ¿Ahorita? Sí quiero verte. Quiero que salgamos. Te voy a invitar a salir. Arréglate y vamos a salir. O sea, no me terminaba de decir eso cuando yo ya estaba así. Sí, tú ya estabas vestida con la pestaña. Ya. Dije, me quiero vestir, me quiero ver bien. Y sí, mi mamá me dice, ¿qué onda? ¿A dónde vas? Y yo es que fulano me invitó a salir. Y mi mamá, ¿eh? ¿En serio? Y yo, sí, me invitó a salir. ¿Qué va a pasar por mí ahorita? Mi mamá de alguna manera sabía la historia que traíamos, a lo que yo sentía por él, mi situación, y fue así como que, órale, bien, no te preocupes. Y yo así de, espérame, mijo, es que esto, aunque no te preocupes, ya estás dormido, ve, tranquila, o sea, relájate. Y en ese entonces mi hijo ya tendría casi 4 años, o sea, todavía estaba chiquillo. Sí, de hecho me fui, pero a bañar y me cambié y aventé así todo lo que encontraba en el closet, esto, no, esto, sí. Tenías que como 19 años. Sí, 18, 19 años. Salimos, llegó por mí, salimos, me llevó a un antro, que en ese entonces era muy famoso en la Roma, el cine. Ahí me llevó ese antro. Ahí estuvimos, literal de bailar, creo que no fue nada de bailar, estábamos, o sea, él tomando, yo me tomé 1 o 2, la verdad no recuerdo bien, pero creo que fue más el beso, el agasajo y todo, y yo así, ¿no? Como que fascinada porque iba con él y me llevaba de la mano. Entonces era para mí, wow. Pasó, me llevó, ahí no pasó nada, me llevó a mi casa, me dijo, descánsate, mañana nos hablamos, todo. Le dije, sí, dije, su mañana nos hablamos, jamás va a hablar, ya lo conozco. Y no, de hecho, la todavía me marca. Andaba jaladón, andaba con unos amigos del creo. Hola, escuincla, que no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, me dice, vamos a intentarlo. Yo así como que intentar qué. Me dice, sí, vamos a intentarlo. Que siempre me has gustado, yo siempre te he gustado. Podemos ahora sí intentar algo. Yo así como que intentar, a ver, pero yo así, sí emocionada, la verdad. Y yo, sí, ¿en serio? Sí. Nos vimos y desde ahí se empezó a dar. Ahí se empezó a dar la relación. Ya, digamos, formal, oficial, novio y novia. Ajá, exacto, ya no así como que a escondidas o algo, no, ya oficial. De alguna manera, su mamá se enteró y todo, creo que fue ese mismo día o al siguiente día. Ellos dicen que no es cierto. Yo recuerdo perfectamente que ella se puso feliz. Ay, sí, por fin, yo soy feliz que ustedes dos terminen juntos. Yo sabía, se adoran. O sea, ella hoy en día dice que no es cierto. Ajá, no, ella obviamente pues proteger a su hijo y todo. Ay, no es cierto, es como, no, yo. Le dices, bueno, está bien, no se preocupe, ¿no? Mi mamá sí también fue así de, sí, al principio de, ay, qué padre, por fin se te hizo, que échenle ganas y bien, y que, ay, sí, no. Yo estaba fascinada, la verdad. Pero a la vez sí tenía cierta inseguridad porque sabía su carácter, sabía lo explosivo que era, sabía lo agresivo que era. Pero pues en el momento dices, no va a pasar. O sea, ya habías visto muestras de agresión fuerte hacia contigo o hacia con los demás. Hacia los demás, en general, cuando tomaba o algo, era muy agresivo. Uno de los arranques muy fuertes que vi de él
En el lapso que él y yo traíamos nuestras ondas, la verdad, él tenía una novia que según él amaba y adoraba, pero dice, si amas y adoras a alguien, no estás con una niña, literal. No de mías. O sea, creo que terminaron algo así. Él se puso como loco, llegó a su casa, estaba tomado como loco, se puso a romper todos los muebles, vitrinas, muebles, todo, rompió de verdad todo. O sea, yo tendría 14 años. O sea, andaba de novia con el papá de mi hijo, pero o sea, es que viví mucho con ellos, muchas cosas con ellos, o sea, me jalaban siempre para cosas hasta de ellos, salir a comer, de paseo. Entonces, sí lo ubicaba, sí sabía quién era. Pues con razón te daba miedo que te viera o se enterara de cosas. Entonces, sí, yo siento que sí, ahorita sí lo veo así que era como que, chin, va a explotar o me va a decir, o me va a regañar, me va a decir algo. Se va a enojar, o sea, ya con el hecho que se va a enojar. ¿no? Entonces sí sabía que sí tenía esa agresión, pero pues con el momento cuando formalizamos, pues dije, no va a pasar. Lo que a muchas mujeres en situaciones así dices, ay, conmigo no va a ser así, va a cambiar. No, me va a proteger. Exacto, va a cambiar, vamos a estar bien. Ya me conoce. Entonces, pues al principio iba todo bien, andaba por ahí un amigo mío, un amigo conocido, estaba aferrado que anduviera con él. Y la verdad es que a mí no me gustaba físicamente, o sea, no, dije, no, tampoco es que yo diga, ay, soy gay, pero ya estaba con él. Y me mandó un mensaje, empezaba creo que el WhatsApp, un mensaje, mandó, y yo así de pum, 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 el corazón latiendo de nervios. Dije, puta, se va a dar cuenta. Le contesto a este chavo así de, ¿sabes? No me acuerdo qué le contesté, algo así de, él sabía que yo ya estaba saliendo con él y sabía parte de la historia, le había contado, ¿sabes qué? Estoy con fulanito, o sea, neta, sabes que no. Y si me pregunta, ¿con quién te escribes? Digo, mi mamá me mandó un mensaje, mi mamá en ese tiempo se iba al casino. Le digo, mamá, me mandó un mensaje que se ganó un bingo. Todavía yo de ilusa, ¿no? Porque dije, era el miedo, porque dije, ¿cómo va a reaccionar? Y dije, el miedo dije, ahora que lo tengo, no lo quiero perder. Dije, ahora que ya es mío, mío, mío completamente, no lo quiero perder. Sí, que se ponga celoso por algo que ni al caso, ¿no? Exacto, porque sí, era una persona, es hasta la fecha una persona demasiado insegura. Es una persona que lo que él se imagine es porque realmente es. Sí, no hay cabida a la duda. No, Lo que él piensa es lo que es. es lo que es. Y lo que él diga, así debe de ser. Y así es. O sea, es demasiado inseguro. Ok. Entonces, al final como que sí sospechó, se enteró, agarró mi teléfono, no supe bien. Y me dice, no, es que tú, que no sé qué, me termina. Para mí eso fue como al mes y cacho de haber empezado a andar. No, yo sí un mar de lágrimas, así de, ay, es que no lo quiero perder. Le rogué, le supliqué, le dije, mira, te juro que nada, que bla, bla, bla. Órale, regresamos. Y obviamente ya esa situación ya empezó a ser más controlador conmigo. Y no quiero que te juntes con fulanito, no quiero hablar con fulanito, y no esto, y no, y no, y no, y no, y no, y nada. Y si él me marcaba en ese momento, yo lo tenía que contestar. Si por algún error no le contestaba, ¿con quién estás? ¿Dónde estás? Es que ya estás de esto ya. Relájate, estoy aquí en mi casa. Oye, voy para allá a ver si es cierto. Voy a pasar por la ventana y quiero que te asomes. Está bien, pasa y me asomo. Ahí empezaba. Pero en ese momento, pues sí, la verdad yo sí estaba cegada, perdóname las palabras, pida y dije, no lo quiero perder, dije, No, y tal vez lo veías incluso como gestos románticos, ¿no? ajá, yo decía, alguien me está celando, a alguien le estoy importando. A lo mejor otras parejas o algo lo mozaban, pero yo decía, yo quisiera que fuera él. Claro. ¿Y cuánto tiempo después de que empezaron a ser novios formales, te embarazaste? Antes de embarazarme de mi hija, me embaracé de otro bebé. Él no quiso que tuviera. Después me había dicho que sí y me dijo, ay, voy con un amigo que es médico, nos va a dar unas medicinas, vitaminas y todo, ¿no? Creyendo en él.
creyendo en él. Total, él me dio la pastilla, o sea, vio que la tomara y no se me va a olvidar, me puso un óvulo, como un óvulo. A los 2 días, pues sangrado, me dio para. Claro. Obviamente no bien, me puse muy grave, tuve que ir al hospital, me hicieron un legrado porque estaba yo en riesgo. Y yo estaba buscándolo desesperada porque yo me sentía mal después de lo que pasó. En ese lapso también su familia, en vez de aceptarnos o aceptarme, me odiaban. Su mamá entró como que en un trayecto como de depresión, algo, no sé. Hasta después supe que estaba tomando antidepresivos muy fuertes y como que no nos querían ver juntos. Su mamá y su hermana, la que era mi mejor amiga, en una ocasión, él y yo nos vimos un viernes o un sábado. Sí, nos fuimos a un hotel, nos quedamos ahí en el hotel y todo, y al otro día me fue a dejar a la esquina de mi casa para que no nos fuera a ver a alguien de su familia. Justamente cuando me baja en la esquina, yo me bajo de su carro y doy la vuelta para entrar a la calle donde vivía, va llegando su mamá y su hermana. ¿Dónde tienes a mi hijo? Y yo así de, espérame, ¿cómo que? ¿Dónde lo tienes? Ya me dijeron que tú lo tienes secuestrado, lo vas a matar. Y yo así de, what the f no, o sea, cálmate, Dios, ¿qué? Y me empiezan a agredir y me golpearon muy fuerte, que la verdad es que dije, por mucho que sea su mamá, sea el amor de mi vida o lo que sea, a mi mamá le avisan, a tu hija la están golpeando, tuve que ir al doctor, me pusieron collarín, fui a le va a hacer una denuncia en contra de ellas por los golpes. Mi mamá le marca a él, le dice, ¿sabes qué? Tu mamá y tu hermana acaban de golpear a mi hija por esta situación, ¿qué pedo? Sé que él se pone furioso, va y les reclama, ¿qué todos hacen? No sé qué, locas, o sea, cañón. Pero total, voy a buscar a su mejor amigo, no su mejor amigo, su amigo, y le digo, me urge hablar con fulano. Sé que está en el velorio de su papá, me urge hablar con él, necesito hablar con él. Sí, yo lo voy a ir a ver, por favor, dile que me conteste el celular. No me contesta. Me acaba de enterar que falleció su papá y que estaba en el velorio en el que estaba. Por la situación del pleito con su mamá, él como que me dejó de hablar. No sé qué le dijeron, no sé qué pasó. De verdad, no sé qué pasó. Estaba distanciado. Me dice, mamá, quiero ir a despedirme aunque sea de su papá de lejos. La acompañé al velorio. Nunca entramos porque dije, si entro a mí me van a agarrar a golpes otra vez o algo. Que algo va a pasar o se van a ir contra mi mamá, no sé. Entonces, literal, desde lejos vimos la sala, o sea, todo. Mi mamá lloró, se despidió de él y me dijo, vámonos. Nos fuimos, eso fue de madrugada. Me puse mal, me llevó mi mamá el otro día al hospital, me revisaron, le dijeron que estaba embarazada, que estaba teniendo una, porque ya no sabía, era urgente hacerme un legrado porque me estaba desangrando. Me hacen el legrado. Al otro día que despierto de la anestesia, porque estuvo largo, lo primero que hago es le marco por teléfono. Y dije, claro, del teléfono del hospital no lo conoce, va a contestar el teléfono, porque de mi número de mi mamá o el de la casa no contestaba. Cuando me contesta, le digo, sé lo que pasó con tu papá y lo siento mucho y quiero apoyarte, pero estoy en el hospital por esta situación. ¿Sabes? ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo que qué quiero que haga? Que vengas a acompañarme porque pasó esto. No, así como no estuviste para apoyarme como cuando yo no estaba con mi papá, me dice, así ve y busca cualquier amiguito o alguien y que vayan y te apoyen. O así de, ¿qué? Total, pasaron los días, ahí voy de rogón otra vez y trato de decirle, por favor, vamos a hablar, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me tratas así? Bueno, pues resulta que el fulano, el amigo, en vez de decirle, ¿sabes qué? Tu vieja o tu novia, como sea, vino a buscarte, pues voy a decirle, es que mientras tú estás velando a tu papá, tu vieja vino de ofrecida conmigo. Qué barbaridad. Y tuvimos que ver, y no sé qué tanto lo inventó, y que a lo mejor, no sé cómo se enteró él, no, eso fue después. Bueno, pero el chiste es que le dijo eso. Él se lo creyó. Él se creyó lo que le dijo el amigo. Y sí me lo dijo por teléfono. Dile a mi amigo Iván, porque se llamaba Iván, me acuerdo, su amigo, pues que te ayude, que te acompañe. Fue cuando le dije, ¿Iván? ¿Qué tiene que ver Iván? Claro. Pues es cuando ya me dijo la situación. Logramos hablar, la situación. Y después me dijo, pues sí, yo sabía que no lo ibas a tener.
lo que te di, ¿sí? Y sí dije, yo te acompañé por esas medicinas que supuestamente eras, no, no era, no era para eso. O sea, él provocó la. Aún así seguí con él. Aún así seguí con él. Lo único mal que te puedo decir que yo hice, y no sé, la verdad es que al día de hoy no sé si estaba mal. Pues yo de alguna manera sí quería de repente seguir viendo a mis amistades, seguir saliendo o algo, ¿no? Porque él no manejaba. Si yo me iba al mercado, tenía que avisarle que iba al mercado. Si no le avisaba, es que de seguro te fuiste a ver con alguien y te fuiste a coger con alguien. Por eso no me avisaste. Y si le decía, es que vine a tal lado, voy para allá, para ver que estés ahí. O yo te llevo, o para todo el yo te llevo. Me hizo de alguna manera depender de él. Me daba miedo salir a la calle sola, decía, me voy a perder, me va a pasar algo. Porque siempre me decía, es que tú no tienes por qué andar en la calle sola, y mucho menos en transporte. Una mujercita como tú, ¿no? Te va a pasar algo. Para eso estoy yo, para cuidarte. Entonces, para todo era, ¿me llevas? ¿Me acompañas? ¿Me esto? ¿Me noto? Aunque yo traía carro, yo paso por ti, nos vamos en el carro. Así. Entonces, sí me hizo dependiente. Una situación muy fuerte que hubo, iba a haber un concierto de un grupo que en ese entonces me gustaba mucho, Moderato. Tenía otro círculo de amistades de otro lado, iban a ir al concierto y tenían mi boleto ellos también. Y él estaba, no sabía, porque dije, no me va a dejar ir. Dije, obviamente no me va a dejar ir. O sea, ¿para qué le pregunto? Ni bueno, ni la y decirle, ve conmigo, pinche grupo de nacos, y que todo era, para él todo era naco. Si escuchabas esta música, pinche naco corriente. No, es que no tienes educación, no esto, es que lo otro. O sea, y yo así de, "Ay, me vale, ¿no? Tengo el error de que me dice, ya me voy a la casa, no es que, sí, digo, ya me voy a dormir, estoy cansada. Está bien, me hablas por teléfono. Me hizo hasta poner una línea telefónica en mi cuarto, porque luego hasta teníamos que hablar hasta que yo me quedaba dormida o ahí se quedaba, para ver que no me saliera o que no llegara nadie a mi casa. Tuve la tontería o el error, no sé la verdad, de mentirle. Le dije, me muero de sueño, ya me quiero dormir. ¿Me lo creyó? No sé, no me lo creyó, obviamente. Sí, está bien, descansa, que no sé qué. Mañana nos vemos y te invito a comer. En cuanto vi que colgamos y que ya no me mandó mensaje ni marcó nada, dije, se la creyó. Me cambié, les marqué, les dije, voy para allá para irnos al concierto. Ya me fui bien emocionada al concierto, ¿no? Y estando en el concierto, esa vez el concierto fue en el antro, el Roots. Entonces no era un concierto a las 8 o 9 de la noche, era 12, 1 de la madrugada el evento en el antro. Me empieza a marcar. ¿Eh? Así, fue la adrenalina nerviosa. Dije, ¿qué hago? Total, no le contesté. Dije, ni modo. Un amigo que da la casualidad que ahora es el primo de mi esposo, me dice, pues yo te llevo a tu casa. Pues, no hay bronca, pues vivimos a 3 cuadras. Ah, yo te paso a dejar, bueno, no hay bronca, sí. Justamente cuando me deja, me bajo de su carro. Ah, ¿qué onda? Muchas gracias, nos vemos. Cuando voy bajando, veo que él se arranca. X. En lo que estoy abriendo las llaves, siento asísimo, o sea, un golpe, pum, al suelo. En la cara, por supuesto. No, por detrás. O sea, y al suelo. Cuando quiero voltear a ver qué era, y no era muy tarde, la verdad que eran como 2:30, 3 de la madrugada. Ay, aunque hubiera sido muy tarde, ¿qué más da? Sí. En lo que medio reacciono, es él, fulano este, el padre de mi hija. Me lleva arrastrando de puñet. Nada más, yo te acabo de ver. Que según él, yo estaba en el carro de este chavo teniendo relaciones. Sí, te estoy viendo, así de, che mentirosa, te dije. No sé qué. Yo obviamente no reconocí el carro en el que estaba porque no. Le pidió a su amigo nuevamente, el Iván, este fulano, su camioneta prestada, y desde la esquina él estaba vigilando. ¿Por qué no le contesté si veía algún movimiento? Entonces,
casi todas las noches él se ponía en su carro o en algún carro siempre a vigilar y salía, o quién entraba a mi casa. Así fueran amistades de mi mamá o algo, ¿quién entró? ¿Y por qué? ¿Y qué? Cálmate. Entonces, obviamente él me vio cuando llegué. ¡Qué miedo! Vamos a su casa, mete la camioneta a su casa, al patio. Su familia se fue de vacaciones a Acapulco y él no se quiso ir por quedarse por ahí. Para vigilarse. Exactamente, de alguna manera. Yo tontamente todavía hasta le digo, es el primo de mi... Él conoce a una amiga mía. Yo tontamente le digo, es el primo de mi amiga, fulanita, que no voy a decir su nombre de ella. No es cierto. Logra alcanzarlo en la camioneta a este chavo. Y la verdad es que, pues sí, mi amigo no se comportó, no sé, no es obligación, entiendo. Y yo también le decía, ¿verdad que eres el primo de ella? Y él, no, pues yo vengo de dejar a tu vieja que nos fuimos a un antro, algo así, le dijo. O sea, en vez de apoyarme o algo y sabiendo cómo me traía toda golpe. Le dio miedo. Ajá, le dio miedo, yo sé que le dio miedo. ¿Ves? Y otra vez ahí, total. Me subió otra vez a la camioneta, jalones de greñas. Nos paramos afuera de mi casa, me baja de la camioneta, del cabello, tazos, me empieza a dar de patadas. Yo estaba, mis riñones, las costillas, la cara, toda golpeada. Recuerdo que llegó un vecino de enfrente, de un edificio de enfrente, que me conocían muy bien. Fue la única manera en que me pudo dejar de golpear. Lo agarraron, sí le pusieron una golpiza, golpiza. Llegaron las patrullas y todo, y tontamente por el no verme sin él o algo, no quise denunciar, no quise proceder, y todavía les rogué nuevamente, perdóname, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Antes de que alguien te vaya a juzgar, eso que tú hiciste es súper común en la violencia doméstica. Sí, yo todavía me acuerdo que estábamos en la patrulla los dos, y yo decía, perdóname, por favor, no lo vuelvo a hacer, me dio miedo, es que me habías pedido permiso. Yo sé que si le hubiera dicho, dame chance de ir, que no tengo por qué, pero ahora digo, ¿por qué tengo que pedir permiso? O sea, no soy tu dueña, nadie es dueña de nadie. Yo sé que me hubiera dicho que no. Y le hubiera dado más motivos para ser más inseguro conmigo. Entonces, seguimos. Es que estabas atrapada. Si para él todo lo que existe sobre la faz de la tierra es naco, 1, 2, entonces acompañarte no es opción. O sea, no te iba a acompañar porque eso no era opción para él, Sí, no, claro. ¿no? Entonces tú te morías por ir a un concierto, y entonces no puedes ir porque él no quiere ir contigo, y entonces como él no quiere ir, tú no puedes ir. Ajá, y para él, si yo salía sola, era, ándate, puta. Yo creo que la mayoría de las mujeres tenemos más círculos sociales con hombres que amigas. O sea, no sé. Bueno, yo siempre he sido muy sociable y muy amigable, pero siempre he tenido más amigos que amigas. No, estás de puta. Bueno, hasta con mi padrastro. Es que, ¿por qué te fuiste con él? Ah, es que lo acompañé. No, es que de seguro también con tu padrastro. Con mi padrastro se agarró a golpes varias veces. Porque los dos se traían siempre ganas. La verdad, siempre se trajeron ganas, como que nunca se cayeron bien. Pero también era el pretexto. Te digo que él era demasiado alcohólico, demasiado agresivo. Y como tenía sus palancas en ese momento en delegaciones, todo, pues era intocable. Aunque yo fuera a denunciar, Sí, habría dado igual, que hubieras denunciado, habría dado igual. sí, habría dado igual. Su mamá también muchas veces lo denunciaba porque, o sea, él agarraba parejo. Él me golpeaba a mí, golpeaba a su mamá, golpeaba a su hermana, golpeaba a su tío, a quien fuera. Caray. Él no tenía, todo el mundo le tenía en ese aspecto miedo porque siempre era todo, siempre eran amenazas, yo soy tal y fulanito de tal me ayude. Entonces mucha gente sí como que le tenían miedo. Entonces su mamá también muchas veces podía ir a denunciarlo, terminaba dándole el perdón porque, ay, pobrecito mi hijo. Todos le tenían pánico. Yo sabía que yo le tenía miedo, yo sabía muchas cosas, pero yo todavía seguía en la idea de, va a cambiar. Porque el típico de, hoy te mataré y mañana te traigo una rosa. De hecho, se le llama luna de miel a Sí, esto. sí, después, mucho tiempo, pero así era. Hoy me podría golpear, decir, insultar y mañana, es que mi amor, perdóname, no vuelva a pasar, te lo juro, flaquita de mi vida, mi cielo hermoso, vamos a estar bien y todo poca madre. Ah, sí, va a cambiar. O sea, era.
Y yo honestamente decía, es que no quiero verme sin él, yo quiero estar con él, mucho trabajo me costó. Entonces decía, yo sí trataba de lo menos que pudiera hacer algo que supiera que le iba a molestar o algo. Esas eran mis fallas. Mis fallas con él eran yo puedo decirte o justificarme, no sé, eran mentiras piadosas porque yo tenía ganas de salir o hacer algo y sabía que no me iba a dejar. Entonces me mentía para poder hacer algo, más no para irme de loca ni nada. Yo quería salir porque era el trabajo, mi hijo, mi mamá, mi casa, él. Entonces decía, quiero salir, quiero distraerme tantito. No, y tu distracción, que bien pudo haber sido una buena distracción, tu novio te golpeó. Y entonces la distracción con él era, ¿quieres salir? Sí, pero tú pagas la gasolina del carro para llevarte y la comida. Entonces así era. Él tenía su dinero, entre comillas, porque nunca ha trabajado en su vida. Se dedica a la compra y venta de autos y su ganancia era lo que rara la vez era que pagar algo. Entonces, si yo tenía ganas de salir, sabía que tenía que pagarle la gasolina de su carro, más pagar a donde fuera. No, te iba a salir bastante caro. Sí, o sea, me salía caro, pero eran así de, pero salí con él, ¿sabes? Salí con él. No. Mucha gente sí me decía, es que esto, estás mal, y sí, yo sé, pero es que, va a estar bien, todo va a estar bien. Mi mamá igual, empecé a tener muchos problemas con mi mamá por cómo estaba yo. Ya después de todo eso, vuelvo a quedar embarazada. Porque al principio yo me inyectaba y el médico cuando me hicieron lo del grado me dijeron que no me inyectara. A mí todos los anticonceptivos me hacían muchísimo daño, me ponían mal. El DIU me hacía una reacción terrible. Y la única inyección que me había funcionado después de lo del grado me dijeron, evita, no vas a ponerte ahorita por un tiempo. Entonces dije, condón. No, ¿cómo condón? El señor, ¿qué te pasa? Eso no se siente nada, ¿no? No se siente nada de que, ¿quieres que use condón? Es que de seguro te estás cogiendo con alguien más. Algo me vas a contagiar. Entonces, pues era sin cuidarnos. Salgo embarazada, terror para decirle, porque dije, algo va a pasar. No, ya me lo hizo. Dije, se lo tengo que decir. Se lo dije a un tiempo en que no se podía hacer nada. Muy tranquilo, sí, mi amor, que no sé qué, ¿verdad? Tomó la noticia muy bien. Su familia seguía sin hablarme. Me odiaban, o sea, me odiaban hasta no sé por qué, de verdad no entiendo hasta el momento qué fue lo que pasó que Vete a saber el qué les decía de ti, ¿no? sí, no, exacto, o sea, muchas cosas. Total, todo cambió con su familia cuando se enteran que estoy embarazada. Se vuelven buena onda. Se vuelven súper buena onda, vuelven a ser las mismas personas que eran antes. Su mamá otra vez súper cariñosa conmigo, mi niña. Yo a su mamá le decía tía, desde niña. Ay, mi niña, sí, tía, que sea, y todos. ¿Nunca te pidieron disculpas por la tranquiza que te metieron? Ella sí, una vez. Fue la única persona que me pidió disculpas y pudimos hablar y Y la que había sido tu amiga, no. sí, también, pero ella ya estaba en su vida, o sea, sus cosas. Te digo que cuando se enteraron que estaba embarazada, todo bien. Al principio todo bien, pero entrando como al séptimo, octavo mes, se empezó a volver más agresiva. Y me llegó a golpear estando embarazada. Patear, tenía una que se me va a olvidar una vez. Fuimos a una reunión de una prima o tía de ella. Regresando de la reunión, que venía súper alcoholizado, su mamá venía manejando, yo venía de copiloto, él venía atrás, se transformó por completo, no chocamos de milagro, empezó a golpear a su mamá desde atrás, a su sobrino, en agarró a patadas a golpe, se lo llevaron detenido, su mamá le otorgó el perdón, fuimos por él a la delegación. Yo traía aquí la marca de su pie. Me llevaron al hospital a revisar. Afortunadamente estaba bien, yo y la bebé. No, pero pues estaba toda golpeada. Su mamá estaba golpeada, ensangrentada. Y él al otro día como, perdón, y que no, siempre era es que no sabía lo que hacía, y no sé qué, y no sé qué me pasa. Y su mamá también luego quería excusarlo mucho de que es que desde chiquito él ha tenido problemas mentales. Cuando lo tenían en el psiquiátrico nos dijeron que tenía todo como 2
cables que cuando hacían un choque se deshacen. Yo así como, o sea, sí tiene un problema él. Nunca se atendió porque para él los psicólogos solamente los ven las personas tontas, pero así locas. Pues igual sigo con él. Nunca vivimos juntos. Nunca vivimos juntos. Cada quien siempre fue en su casa. Y creo que si así era un infierno algunas situaciones, yo creo que viviendo juntos hubiera estado peor. Hubo un momento en que sí me dijo, vamos a vivir juntos. De momento dije, ay, sí, a lo mejor cambia. Y fue no. Fue así un no, mejor no. Luego vemos. Porque también dije, vamos a vivir juntos. Dije, ¿qué? Este güey no trabaja. Todo el día está en su casa. O sea, Sí estabas mejor en tu casa. él nada más se conforma porque vendió un carro y su ganancia y ya, o sea, pero no es como que toma a su mamá le diera dinero. No, nada, o sea, era todo para él. Dije, no me voy a terminar manteniendo yo y pagando yo todo. Y la situación dije, no, luego vemos, sí, luego vemos, ¿no? Nace la bebé, fascinado, así. Me acuerdo que meses antes de tener a mi hija, él entró a trabajar, le consiguieron un trabajo. Duró creo que una semana, porque "Ay, es que está cansadísimo el trabajo. Es que me canso". Yo así como, No, pues seguro sí se cansaba, si no hacía nada, imagínate trabajar así cansados. se iba en el carro y era de estar ahí, estaba, ay, no recuerdo bien de qué trabajaba, ¿no? Como que ventas o algo, no sé, no me recuerdo, cansadísimo. Y luego yo le conseguí otro trabajo por medio de un familiar mío que trabajaba en el Seguro Social, le dan un puesto en el Seguro Social, le dijeron el primer mes es de prueba, no hay sueldo, no hay nada, ya después. Tenía que andar en la calle casi todo el día, era de notificador, creo. Llorando, lloraba. Es que ya me cansé, que todo el día en la calle. Dejó el trabajo y así como no. Pero él se siente abogado porque tiene conocimiento y gente importante de abogados y abogado. Entonces, de alguna manera, pues sí, ese conocimiento le ayudaba y los amigos le ayudaban a que nunca le pusieran nada. Te digo, nace mi hija, estuvo tranquilo. Fue muy poco lo que duró de tranquilidad. Fue muy poco lo que duró de tranquilidad, ¿te refieres a que fue muy corto el lapso en el que no te golpeó? Sí, muy, muy corto el lapso, o sea, unos 2 meses. Porque no era, sus golpes físicos eran cuando tomaba, que podía ser cada 15 días o cada mes o cada 20. Pero lo que era psicológicamente era diario. Ese sí era diario, o sea, diario era sobajarme y vete, estás fea. Di que yo te hice caso con un hijo, porque ¿quién te va a querer con un hijo? Y vete y das asco y que, ay, aunque te arregles y te maquilles, ridícula, estás fea, que no sé qué, y estoy, ve, tu panza te quedó con estrías, qué asco, o sea, siempre era, y tú no sirves para nada. Bueno, ni para coger sirves, o sea, siempre estar marcando algo. Sin mí no sabes hacer nada. Ve, si no te llevo yo a hacer esto, no lo haces porque no sabes. Entonces, sí me hice dependiente de él. Me daba pánico salir a la calle, cuando antes yo podía andar en la calle sola toda hora. De hecho, eso hacen todos los violadores, Entonces, te hacen dependiente de ellos. para todo era cuestiones del trabajo, del negocio, del mío, de mi mamá. Era de, ¿me acompañas? ¿Me llevas? Y que aparte yo, tontamente, el pretexto de, pues estoy con él, ¿no? Ay, pues disfruto un ratito con él. Pero no era tanto el estar con él, era el estar con él para que vea que no estoy haciendo nada malo. Realmente esa era la situación. Y aún así, si él me acompañaba a dejar alguna entrega del negocio, de mi trabajo, hay clientes de muchos años que ya no me trataban de usted o algo. ¿Cómo estás, güera? O sea, Sí, ya una relación más me ven por mi segundo nombre, como me conocían, y ay, ingeniero, ¿cómo está? No, híjole, qué padre. Él era, ya sé por qué te compran. Es que por razón le hablan así, mira cómo te hablan. ¿Cuántas veces te has acostado con él? Y yo así era como, se ya va a empezar. Entonces ya cuando era eso, ya era la adrenalina y dije, eso ya no se le va a quitar de la mente. Y en la primer borrachera lo va a sacar. Y así era. Es que tú con fulano, no, es que tú esto. Así, pero si uno le decía, es que tú esto, te pasa.
A nadie le podía decir a él que estaba algo mal, porque el diablo se queda cortito. Claro, él era ejemplar como Sí, pareja. no, él era O sea, yo te pego, pero infiel no. él era ejemplar, según él, como pareja, como hijo, como sobrino, como todo, como todo. No, y como pareja es bien. Infidelidad, mal. Yo le aguanté sin muchas infidelidades. Supe muchas infidelidades, pues, la agarraba a veces, estaba en la peda él, y la típica de que agarras el celular y, ay, como que le buscas y encontraba, y sí le marcaba a las viejas y me lo confirmaban. Y, no, o sea, en vez de decir: "No, sí, la cagué o algo", "¿Qué te metes?, y que no sé qué, y ¿por qué la molestas?, y ¿por qué la?". Así. Yo tenía que aguantarme. Hicieron una fiesta ahí en el patio de su casa, y de repente lo veo, volteo y se estaba besando con otra chava. O sea, si eso hizo enfrente de ti, ¿qué demonios habrá hecho atrás? Sí, y que su familia le consecuentó muchas cosas, al final lo supe. Entonces, yo no podía reclamarle eso, porque yo era la mala. Y aunque se lo reclamé enfrente de su mamá, de su sobrino y de su familia, ese día de la fiesta por reclamarle, y todavía hasta la vieja burlándose de mí, porque todo el mundo sabía que era mi pareja y todo, y pues sí me enojé, no por lo que a lo mejor él estaba haciendo en el momento, sino la manera en que la tipa esta me agredió, y yo por defenderme, enfrente de todos él agarró, me tiró al piso y y me sacó de su casa a patada. Su familia no hizo nada, porque obviamente le tenían miedo, ¿por qué? Porque si su mamá decía algo, se iba a golpear a la mamá. A la mamá muchas veces la golpeó, la arrastraba, la agarraba con un sartén y le pegaba, le daba de cachetadas. A todos, a quien se le ocurriera meterse con él, era gritar, insultar, gritaba el miedo y golpes. No decían nada. Entonces, Oye, ¿y en qué momento de que ustedes estaban juntos y tenían a su hija, en qué momento empezó a pasar esa violencia hacia tu hija? mira, la violencia hacia mi hija fue cuando mi hija tendría como 9, 10 años, yo creo. Antes de eso, algo que también hacía mucho cuando tomaba, y como te digo que no vivíamos juntos, él sabía brincarse a mi casa perfectamente. Entonces, cuando estaba tomado, yo ya estaba dormida en mi recámara con mi hijo en su recámara, a veces se quedaba conmigo, y mi hija chiquita en cuna, se brincaba y se metía a mi casa y a mi cuarto para cerciorarse que yo estuviera realmente ahí. Obviamente, en la cuestión sexual, pues ya no era placentero, porque ella casi siempre era obligada a tener relaciones con él. Tenía no sé qué pasaba por su mente, que si entraba a mi cuarto, me paraba de las greñas o a jalones, sin gritar para que no se despertaran en mi casa, mi mamá, mi padrastro, mi hermano, eso. Tenía la maña de amenazarme con un cuchillo, hacer que me desnudara, y me olía para ver si no había estado con alguien. Si él en su mente retorcida me decía: "¿Hueles a condón?", pues ya sabrás lo que pasaba. Eran golpes, insultos, porque es que hueles a lo mejor a condón, es que estás sudada. Entonces, con un cuchillo, sabiendo cómo era, pues no te quedaba de otra, a mí no me quedaba de otra más que, pues quedarme callada, aguantarme, porque mi hijo no se despertara, porque no viera. Mi hijo lamentablemente, y es algo que le pido perdón hasta el día de hoy a mi hijo, que su mamá no haya tenido el valor de decir hasta aquí, porque también mi hijo sí vio cosas, sí vio gritos, vio muchas cosas, pero era mi cabeza estúpida de decir: "Es que realmente nadie me va a querer, no va a haber otro hombre que me quiera". Entonces, permití, aunque sea, pues al menos él me voltea a ver, al menos tengo un nombre, algo. Y eso es algo que hasta la fecha no me perdono con mi hijo, que ella que yo haya permitido eso, porque hubo un tiempo en que hasta me quiso alejar de mi hijo. Obviamente no lo permití, eso sí no lo permitió, que dije: "Mi hijo es mi hijo". Mi hermano una vez me defendió de él, y mi hijo, me acuerdo, estaba chico, mi hijo me defendió, lo agarró a golpes.
si logró sacarlo de la casa porque alcanzaron a verlo o escucharlo que se metió a la casa. Y ya me estaba golpeando. Pero a pesar de eso, pues yo seguía con él. Yo seguía pagando todos los gastos de la niña, mis gastos, sus gastos, todo. Al año y medio de mi hija, en una borrachera de él, venía muy tomado. Veníamos de comprar las cosas de Reyes. Obviamente yo pagando todo. Nos paramos en una tienda, en una vinatería ahí de por donde vivíamos, y estaba el hijo de un vecino mío de muchos años. Y no me acuerdo él qué le dijo. Total sesión de palabras. El niño en ese entonces tenía 13 años. Esta persona lo agredió. Se hizo un relajo, se llamaron patrullas. Se lo llevaron detenido. El niño en el trayecto de los golpes que le da él, porque ya está violento menor, pierde su celular y aún así lo acusan de robo con violación menor. Lo llevan al reclusorio. Yo sí me espanté en esa situación porque dije, es un lugar que no le deseo a nadie, ¿no? Dije, ¿qué va a pasar con mi hija? O sea, deja mente otra vez pensando en ayudarlo y pobrecito. Pero de alguna manera, así como también me desgastaba yendo todos los malditos días de visita a verlo, a dejarle dinero, que comiera, que darle ánimos, pagando porque cuidaran a mi hija, porque no la llevé nunca a ese lugar, jamás. También fueron unos meses en los que descansé bastante. Claro. Fueron unos meses en los que dije, no está. No hay cómo se entere, cómo me controle, cómo nada. Y sí aprovechaba y dije, me iba de fiesta o me iba con unos amigos o afuera de mi casa con todas mis amistades de la infancia. Estábamos aventándonos el típico banquetazo, aunque mis hijos ya estaban descansando, bañados, cenados, dormidos, todo. Yo estaba solamente en la banqueta tomándome una buena cerveza o haciendo una buena plática con mis amigos sin que llegara un cabrón a golpearme. Obviamente su familia también se dio cuenta que disfrutaba mucho. Ellos también descansaron, la verdad, descansaron bastante. Era así como de, pues sí, vamos a ayudarlo a que salga y buscar abogados, todo, pero que se quede ahí un ratito. Y yo sí les decía, déjenlo ahí, que escarmiente. O su hermana mayor de él, nunca me llevé bien con ella. Logramos que saliera de la cárcel, estuvo en el reclusorio norte, estuvo como 4 meses. Su mamá le pagó a la juez para que le diera absolución. No le diera sentencia y lo dejaron libre. En ese lapso, cuando sale él de la cárcel, al principio sí, no, perdónenme, ¿no? Todo lo que viví. Sí salió muy cambiado. No, ahí todos hablan de Dios y la Biblia y son contados los que yo creo sí cambian y todo, pero el gusto duró 1 mes, 2 meses. Porque aparte su hermana, la mayor, se encargó de llenarle la cabeza de más mentiras. Hay algo que a lo mejor mucha gente no sabe cuando vas de visita a los reclusorios, las mujeres tienen prohibido, no sé ahora, pero en ese momento yo lo recuerdo que estaba hasta enorme y los custodios te revisaban. Tenías prohibido llevar uñas postizas, pestañas postizas, lentes. Si usas lentes tienes que tener un permiso porque es cristal, o sea, muchas cosas. Las revisiones que yo tenía que aguantar de los custodios para entrar a verlo, o sea, era de que te meten la mano, te revisan que no lleves nada adentro. O sea, las burlas, muchas cosas que también hasta eso tuve que aguantar ay, pobrecito, vamos a verlo a la cárcel y darle ánimos y que todo va a salir bien. Su hermana le dijo que mientras él estaba en la cárcel, yo me iba al salón de belleza y me ponía uñas y que andaba muy arreglada. Su hermana nunca fue a verlo a la cárcel, más que una vez, de 4 meses. Los días de visita eran martes, jueves, sábado y domingo. Yo iba a verlo martes, jueves, sábado y domingo. Había una vez que no iba en la semana porque me decía su mamá, yo voy a verlo. Ay, pero todos los demás días yo iba. Tuve que contratar una guardería de días para mi hija porque ellos no querían, ya no quería que la cuidaran. Empezaron a comportarse de una manera después muy extraña conmigo y dije, no les voy a dejar a mi hija. Y su hermana se encargó de decirle eso, que según yo traía uñas, que bien arreglada, y que según yo le dije a ella que le iba a entregar a mi hija para que la cuidara, para que yo pudiera estar al 100% dedicada a la situación de él y ayudarlo.
sea, no como que regalárselo, que se quedara para siempre mi hija con ella. Que mientras durara el proceso, se la llevara a su casa y la cuidara para no estar yo descuidando a mi hija. Yo así como de, ¿cuándo dije eso? Sí me acuerdo que ella me dijo una vez, oye, es que te veo muy cansada y si quieres de repente, dame a mi sobrina y yo te la cuido un día y de momento sí le dije, sí, sí está bien, pero fue así de, no, no, mejor no, no, mejor le pago una guardería y sirve que hasta se distrae mi hija y aprende cosas. Pero ella hizo todo a su manera, entonces, pues obviamente él va a creer lo que su hermanita diga, aunque él también nunca se ha llevado bien con su hermana mayor. De alguna manera la odia, no la soporta. Pero cuando salió de la cárcel sí me dio gusto, porque dije, bueno, ya estaba, pero sí fue así como que, la verdad, de momento sí fue, nunca estuvimos bien, nunca hubo un día que estuviéramos bien. Siempre había algo, siempre había algo, un golpe, un insulto, una humillación. Yo era la que trabajaba, me desgastaba de muchas maneras, no comía bien, me aislé de todo el mundo, de mi familia, de todo, para evitar problemas, para evitar, y aún así, de todos modos, si él se imaginaba algo, es que así era. Él podía estar dormido y decir, es que me dijeron que te vieron porque sí estabas. Y así de, acuérdate que ayer estuvimos juntos a esa hora, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y el insulto, y así era, siempre. ¿Y tu mamá y tu padrastro sabían? Sí, mi mamá y mi padrastro sabían, vieron varias veces. Una sola vez mi mamá me acuerdo que vio un cachetada, reversazo que me dio. Y me recuerdo que mi mamá bajó corriendo las escaleras de la casa al patio y le pegó a él. Pero desgraciadamente es algo que muchos errores que cometemos muchas mujeres. No te metas en mi vida, De hecho, así reaccionan las mujeres violentadas. ¿sí? Por eso para mucha gente es difícil meterse cuando están golpeando a una mujer, porque las mujeres siempre dicen no te metas, porque les da más miedo todavía de, es que ahora se metió alguien y pues a ti te da peor por eso. Exacto, exacto. Entonces, mi mamá hizo mucho, quiso hacer de todo para que ella me alejara y aunque yo estaba consciente que no era bueno, esa dependencia de él era la que no me daba miedo el verme sin él. De verdad, te voy a ser honesta, a veces hasta decía, es que yo no quiero imaginármelo con otra persona. Yo quiero ser esa persona siempre a su lado, Es que esas relaciones así son. ¿sí? Algo que decía, es que no me va a gustar que otra persona me bese o me toque o algo. Yo quiero que sea él. Esa, esa es la mayor pendejada que pasa en nuestra mente. La mayor pasa en nuestra mente. Y aunque mucha gente me quería ayudar y todo, si era no te metas, güey, no pasa nada, no es tan grave. Al rato lo dejo, sí puedo. No, es bien chico. No era chingona. Porque si no, no hubiera permitido casi 10 años de relación desde que supuestamente formalizamos. Pero fueron más de 10 años, de alguna manera, siendo violentada por él desde los 13 años, que fue mi primera vez. Sí, desde el momento en el que tú eras una adolescente y él era un adulto, ya desde ahí, ¿no? Una situación muy, muy interesante que nadie sabe. Él siempre fue amante de los carros, junto con su cuñado, el esposo de su hermana mayor. Casi todos los fines de semana nos íbamos cuando estaban permitidos en el autódromo que eran los arrancones. Nos íbamos a los arrancones todos. Íbamos en varios carros. No siempre iba su mamá, pero a veces iba su mamá, su hermana, sus dos hermanas, sus sobrinos chiquillos, algún amigo de todos ellos y yo. Porque pues casi siempre me quedaba los fines de semana a dormir a esa edad, ahí, en su casa, jugando con su amiga, con su hermana. Entonces, yo tenía 9, 10 años. Como entre los 10, 11 años, si mal no recuerdo. Pues ya venían todos medio con la cervecita y todo. Él trataba casi siempre de irse en la parte de atrás del carro, al lado de ir al lado mío. Entonces estaba el carro oscuro,
todos vienen en familia, en confianza. Él lo hacía para que mientras yo venía así en el carro, sentada, que veníamos de regreso, desveladas o medio dormitando, aprovechaba para abrazarme y sin que nadie se diera cuenta, siempre metía su mano aquí para venirme tocando. Eso fue de alguna manera lo que me hizo así como a esa edad, deja yo a esa edad decir, ¿qué me hace? Pero me gusta lo que me hace, pero le intereso. Y en vez de decir, ¿qué me hace eso? ¿Alguna reacción ahora de algún niño normal o algo? Era, y hasta así como que me ayudaba el acomodarme. Entonces, si venía su mamá o alguien al lado y volteaban a verlo, era así como que... Pero ahí empezó. Él empezó a esa edad conmigo, a tener ese acercamiento conmigo. Por eso, de alguna manera, me supo gustar de que yo lo veía como algo grande, no sé. Después, obviamente, supo que me gustaba. Entonces, supo cómo llegarme. Sabía que yo no iba a decir que no. Él sabía que yo iba a decir que no. Él sabía perfectamente que jamás lo iba a acusar de una violencia o algo que me tocó. Por eso lo hacía, porque él estaba seguro que no lo iba a hacer. Siempre fue todo desde niña. Sí, se puede decir que siempre fue un adoro desde niña. ¿Y en qué momento te quitó a tu hija y la empezó a violar a ella? Llegó un momento, mi niña tenía casi 9 años, 9 años. Llegó un momento en el que ella también ya se daba cuenta de cómo era su padre. Ella ya veía cómo golpeaba a su abuela, cómo golpeaba a todo el mundo, cómo se ponía. Entonces era el miedo, ¿no? Escuchaba su voz de él y era así de mamá, ¿no? O sea, lo quiere y todo porque es su padre, sí, pero sí es así como que llegó un momento en que dije, ya basta, ya no puedo. Ya no puedo yo seguir absorbiendo todos los gastos, ya no puedo seguir viviendo así, no tengo vida, no tengo nada. ¿Qué, qué pinche vida le estoy dando a mi hija? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hija? A mi hijo. No. Dije, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Dije, ya no. De alguna manera, un poquito de tiempo atrás, me empecé como que medio a rebelar con él. Aunque algo, ahora sí hacía cosas. Por ejemplo, él odia los tatuajes, las personas tatuadas, que son personas corrientes, son personas sin valores, sin educación. ¿Qué ejemplo le van a dar a la vida? Para más inculto, ¿no? Que no sabe que viene desde los egipcios eso. O sea, ¿ya? ¿No te gustan los tatuajes? A mí siempre me han encantado los tatuajes. Dije, ok, vamos a empezarnos a hacer un tatuaje. Cuando lo vio, carachi. Y es mi cuerpo. A mí me gustan. ¿No te gustan? Búscate una que no tenga tatuajes. Empecé con ciertos comportamientos y a levantarle la voz y a no dejarme. Si mal hecho, a lo mejor, lo sé porque vio la general violencia, me levantaba la mano, yo le regresaba dos. O sea, ya no, dije, no quiero que me vea. Dije, yo sé que estaba mal también, pero llegó un momento que dije, o sea, ya, yo no me quiero dejar. Me estaba yo solita dando el valor, me estaba dando la fuerza. Luego vino una infidelidad por parte de él. Toda su familia lo supo y su familia me dice, pues es que yo creí que estaban separados. ¿Cuándo nos hemos separado él y yo? O sea, si yo aquí todos los días vengo, yo trabajaba, él no trabajaba, yo dejaba a mi hija en la escuela, él recogía a la niña de la escuela para lo que yo trabajaba, según él estaba con ella, pasaba tiempo con ella, comían, le preparaba la tarea, y yo llegaba como a las 5 o 6 a su casa a terminar tarea, todo lo que fuera, y me llevaba a mi hija. Fines de semana me quedaba a dormir con él a veces o me iba con mi hija, me la llevaba. Todo lo que su madre gastaba en disque comida para la niña, porque era realmente ella la que estaba al pendiente de mi hija, para que él no supiera, yo siempre a escondidas a su mamá le daba dinero, 1,500, 800 pesos semanales de dinero, más aparte despensa, porque decía, sé que tú también estás mal, sé que estás mal de lana, cuidas a mi hija, ¿verdad? Le daba, siempre escondidas de él, porque si no, si yo le daba el dinero, obviamente no hacía nada. Empezó a empeorar las cosas también y a revelarme yo más en un momento que dije, tengo dinero,
me quiero ir de vacaciones. No me dejó llevarme a mi hija, pero dije, perfecto, está bien, no me importa, quiero irme de vacaciones. Que con él nunca me fui de vacaciones, jamás. Y si sí les habrías tenido que pagar tú. Sí, la única vez que nos fuimos de vacaciones, obviamente yo lo pagué. Pero esta vez me fui yo sola de vacaciones, me fui casi un mes de vacaciones, todavía estando de vacaciones le marqué, dije, ¿sabes qué? Vente, te pago el avión y el hotel y vente con la niña. Vamos a estar los tres. Dejamente creyendo que a lo mejor eso nos iba a funcionar. No, tontamente no le di el dinero a su mamá y le di dinero a él y dije, toma, te dejo aquí, creo que fueron como 20,000 pesos. Toma, te dejo aquí para gastos, cualquier cosa de la niña, su colegiatura, etcétera, la escuela. Cuando regresé de vacaciones, su madre sí me reclamó. Oye, es que si te fuiste, ¿por qué no avisaste? Dinero. Y le dejé a tu hijo tanto dinero esto y yo sí avisé, es que no me dio nada. Es que, con razón vi que se compró esto y esto. Fue con mi dinero. Así. Entonces sí, de alguna manera me empecé a rebelar. Me empezó a fastidiar, te digo, vino una infidelidad muy fuerte de él. Creo que para mí, no sé, sentí como que fue la más fuerte, no sé. Aparte traía problemas en casa, yo traía problemas en trabajo con mi mamá. O sea, fue un todo, se me juntó. Cuando me entero de esto, dejamente, tomo la mala decisión de intentar. Recuerdo que dejé una carta, mi hermano dio la carta, fue el que dio parte. Eh, Mi mamá dice que estuve 3 días inconsciente, 3 días dormida completamente. ¿Tomaste pastillas? Sí. Mi mamá siempre ha sido una persona muy delicada de salud. Toda su vida ha tenido pastillas, de todo. Entonces inconscientemente, no inconscientemente, sino junté todo lo que pudiera de medicamentos, me los tomé. Fui egoísta porque no pensé en mis hijos, cuando mis hijos deben de ser siempre lo primero, y no un pen. Pero no justifico lo que hice, ni el por qué, aunque en ese momento yo estaba mal de todo. Mal del todo porque no estábamos bien económicamente, el trabajo, el negocio estaba mal. Mi mamá acababa de vender la casa de toda la vida donde yo crecí, fue muy fuerte para mí desprenderme de ahí, el cambio, o sea, mal, muchas cosas. Y aparte, mi cargo de conciencia era que obligada por él. Él me enseñó cómo abrir el escritorio de mi mamá. Mi mamá siempre en una parte de su escritorio guardaba siempre dinero o su chequera. Yo siempre tuve la facilidad de hacer las mismas. Y él me enseñó cómo abrir la caja de mi mamá y sacarle dinero. Entonces, de alguna manera, él, para no tener golpes, no tener nada, siempre tenía que estarle sacando dinero a mi mamá para estarse dándole. Entonces era para mí ya un cargo de conciencia el decirle, estoy robando a mi mamá por un pendejo, para que no me moleste. Era un todo, ya. Fue también por lo que decidí, que dije, mejor me voy. Dije, tiene razón, no sirvo para nada. No estoy bonita, no nada. O sea, mi hijo ya convive con su padre. Se va a olvidar de mí. O sea, eran muchas cosas. Entre todas esas cosas, la muerte de mi mejor amigo, al año de la muerte de mi mejor amigo, la muerte de mi papá. Entonces estaba yo mal. ¿De tu papá, o sea, de tu tío? Sí, mi papá, para mí, es el hermano de mi mamá, de mi tío, pero para mí fue mi papá. Es el hombre que cuando muere él, sobre todo, creo que fue cuando me aferré a la idea de seguir con esta persona. Porque dije, ya no tengo otra imagen. Mi papá nunca supo nada. Nunca supo nada. Porque no quería decepcionarlo a él. Dije, ya decepcioné a todo el mundo, no quiero decepcionarlo. Yo creía que mi relación con esta persona era buena. Adoraba a mis hijos, los veía como sus nietos. A mí me adoraba. A pesar de que tenía hijos, mi papá, yo era su adoración. Y mucha gente de verdad que te lo puede decir. Estaba decepcionado de sus hijos. Y yo fui su vida también de mi papá. Entonces dije, no quiero
decepcionarlo. Y aparte yo sé que mi papá por mí lo hubiera matado. Si cuando se enteró que mi padrastro le rompió la mano a mi mamá, lo amenazó le dijo, vuelves a tocar a mi hermana y no me importa. Dije, no voy a permitir que mi papá haga algo y pague por un pendejo. O sea, tu padrastro golpeó a tu mamá. Una sola vez. Mm. Una sola vez. ¿Y tú lo viste? Sí, yo lo vi. Y yo me le fui encima y fui yo la que le dije. Mi mamá en ese entonces le dijo a mi papá, me caí. Y yo estaba muy mal ya con mi padrastro. Muy mal. También era alcohólico. Mi mamá no lo dejaba porque decía, es que no quiero dejar a tu hermano sin papá. Yo siempre decía, si yo crecí sin papá, como, ¿por qué él no? Va a poder, vas a poder. No lo necesita. ¿Qué ejemplo? O sea, yo siempre me quejaba de mi padrastro, odiaba a mi padrastro, nos agarrábamos. Y yo permitía del otro lado. Pero yo no quería decepcionar a mi papá. Y dije, si se entera mi papá, yo sé que algo le va a hacer. Y me voy a poner a cargar con la conciencia de dejar o a mi hija sin padre, o que quede mal, o ver a mi papá en la cárcel, o que dije, y si de verdad que decía, mi papá le hace algo, o le para, le manda a hacer algo, lo atropella. Y si el otro queda todo tullido, parapléjico, voy a estar obligada a tenerlo que cuidar toda la vida. Entonces era así. Eso no. Entonces yo estaba ya saturada de todo. Cuando logro darme de valor, de decir ya, recuerdo que voy por mi hija, un viernes 6 de junio del 2016, y me dice, necesito por favor que te pongas al corriente porque me dicen en la escuela que se den 2 o 3 colegiaturas. Y le digo, ya lo sé. Pues necesito el dinero, porque yo pagaba la colegiatura de mi hija, todos los gastos de mi hija. Él de repente algo le compraba y era de que le compré tanto, pero yo sabía que era que yo se lo tenía que regresar. Todo lo que él vestía, todo era todo, yo se lo te daba. Todo. Hasta el día de hoy la ropa, mucha ropa que él trae, es lo que yo le llevo a comprar. Relojes, que si sus carros, órale, está completo, que si esto está completo, que si órale. Déjame te digo por decir que sí. Pero ese día dije, sí, ya sé que debo colegiaturas. Digo, pero ¿qué crees? Es muy chido, ¿no? Pones a trabajar y pagaste las colegiaturas de tu hija, por lo menos para algo. Fue tanto su entrenamiento que por más, aunque forcejeé con él y la puerta, porque mi hija ya estaba sentada en el carro para irnos, no pude. Me azotó la puerta y la bajó por la ventana. Fue el último día que vi a mi hija. Fui, obviamente hice la denuncia para guardia y custodia, pensión y todo eso. Uno de sus sobrinos era el que me decía todo lo que hacía él. Está tomado. Entonces, cuando él me decía, está tomado, la adrenalina, todo era la adrenalina. Él me decía, se fue con fulanita, todo. Todo me decía su sobrino, el mayor, de su hermana mayor. Por él yo me enteré de infidelidades, muchas cosas. Todo lo que hablaba de mí o que si decía, todo. Yo por él me entraba todo. Y me dijo, es que qué bueno que te diste el valor y yo te apoyo, que yo todavía confiada con su sobrino, porque su sobrino lo conocí desde la panza de su mamá, literal. Hasta el final, pues es un sangre, ¿no? Obviamente me traicionó, no hizo nada. Empieza la denuncia. Yo me entero por mi hija ahora que la recuperó de todo lo que le dijo él para que a él le dieran la guardia y custodia. Hasta el día de hoy, todavía el año pasado, se puede decir, septiembre, octubre del año pasado, seguíamos mi hija y yo en juzgado y viendo todo eso para que le pudieran quitar la guardia y custodia y regresármela a mí y exigirle una pensión. Pero las autoridades nada. Me la quitó cuando ella tenía 9 años y mi hija regresó conmigo cuando tenía 13 años, casi 13 años por cumplir. O sea, En pandemia, cuando fue la pandemia, el año de la pandemia. 4 años. Sí, 4, casi 5 años ya. Yo la tenía que ver de lejos. Solamente veía a mi hija de lejos cuando a la hora de la salida de esa escuela. La podía escondida yo ver de lejos porque si me veían o me mandaban a hacer algo o decían en la escuela algo, sabiendo que yo podía verla, yo tenía el derecho de verla. Cuando iba a buscarla los días que a mí me había otorgado el juez para verla, porque al juez le valió gorro el antecedente que tenía a él, de que estaba en la cárcel, porque había estado en la cárcel, todos los antecedentes que ha tenido, porque aunque uno luego otorga el perdón o algo, se queda archivado. Todo yo lo mandé pedir. No, así.
El juez en ese momento dijo que él la guardia y custodia. Aparte también por lo que dijo mi hija. Nunca me permitieron estar presente para lo que hablara mi hija enfrente del juez. Y aún así a él le dieron la guardia y custodia. No di pensión, eso sí no lo autorizaron, dijeron que no, nada más eran visitas. Nunca me dejó verla. Cada que iba a buscarla, me corrían, me insultaban. Su mamá de él me insultaba, me corría, me gritaban de cosas, sus hermanas, sus sobrinos, todos. Puso a mi hija hasta en mi contra en un momento. Ese momento, esa vez, fue cuando dije, fue casi un año buscándola. De los días de visita que podía, siempre tenían un pretexto. O se fue, es que tenía clases de inglés, es que se siente mal. Yo luego la escuchaba, pero decía, por ella no digo nada, no la quiero, no quiero que se ponga mal mi hija. Nos hablábamos por teléfono a escondidas, ella y yo, eso sí, me contaba cosas. Te digo que una de las últimas veces que hablé con ella, yo ya estaba con mi actual pareja. De hecho, habló con los dos por videollamada en su tablet. Ella estaba escondida en el closet de él para que no la escucharan, pero la alcanzaron a escuchar. Y le quitaron su tablet ahí, su celular, todo, ya no volvió a hablar conmigo. Cuando recuperó a mi hija, poco a poco, no se fue luego, sí venía como que con cierto miedo, porque a ella le habían dicho, ve, tu mamá te abandonó por irse con él, por mi esposo. Mi esposo tiene 2 hijas. Prefiere a esas niñas que a ti. Prefiere a tu hermano que a ti. Entonces, de alguna manera, así como que te odia a tu mamá, ve, no te quiere ni te busca. Cuando pasa esta situación, yo vivía por Azcapotzalco, Camarones. En ese transcurso de la denuncia y todo, mi mamá entrega la casa esa que estábamos rentando y nos cambiamos. Pues a mi hija la llevaron a esa casa, ya estaba vacía, y le dijeron, mira, tan no te quiere tu mamá que ya hasta se fueron de la casa para que nunca la encuentres. O sea, ese tipo de cosas. Cuando fue creciendo mi hija, pasando el tiempo que veo a mi hija, yo no te voy a mentir, tú sabes quién soy, sabes quién es tu padre. Le mostré todos los documentos, todas las fotos de cada que yo iba a buscarla, siempre me tomaban foto y video para constar que sí había ido, la hora, todo. Están las grabaciones de cómo me corrían, cómo me insultaban, todo. Se dio cuenta. Se dio cuenta de que siempre todo lo que dijeron fue mentira. También logro tener contacto con mi hija nuevamente porque uno de sus sobrinos de él me escribió, me contactó por mis redes sociales. Dice, ¿quieres que te ayude a recuperar a tu hija? Yo te voy a decir cómo, sigue mis pasos, pero puedes hablar con ella en tal horario para que no se entere mi tío porque sabes cómo se pone mi tío. Dice, si no, no vas a poder recuperar a tu hija. Porque él ya vio la situación, cómo estaba de fuerte, a donde estaban viviendo. Porque aparte, yo también pierdo más contacto con mi hija porque a donde él vivía con ella, después vendieron esa casa y se fueron. No supe a dónde. Entonces fue más tiempo sin saber de ella dónde estaba. Por más que fui a reportar todo eso a juzgados nunca hizo nada, los jueces nunca hicieron nada. Fue así como que está en todo su derecho el padre. Sí, es el padre, pero yo también tengo derecho a ver a mi hija y no me otorga las visitas, no nada. O sea, ayúdenme. Es que hago un escrito y para esto, y escritos y así, y daba la casualidad que cada que se hacía un escrito y una notificación, él no estaba o desaparecía en el archivo. ¿Y en qué momento fue que lograste recuperar a tu hija? Am, me dio el sobrino de él el número que traía de celular, mi hija, y él me dijo en qué horario le podía mandar mensajes, porque aparte me dijo, tu hija me pidió que la ayudara, porque ya no aguanta. Entonces le mando un mensaje, logramos hablar, platicamos. Las primeras veces como que no le pareció a él que hablara conmigo, se sacó de onda, pero como que no hizo nada, ya no le prohibió ni nada. Hasta que me dice, quiero que nos veamos. Le dije, claro, yo también quiero verte, le digo, pero, o sea, quiero organizarnos, padre, o sea, todo eso, ¿no? En una de esas llamadas que estaba con ella, me dice, te quiere hablar mi papá. Honestamente, para mí fue así. Para mí escucharlo, saber que existe, es, ya no es miedo, pero sí todavía hay en parte sí todavía hay miedo, pero hay mucho coraje, ay, que quisiera, así como que digo, ¿por qué existes? ¿Por qué has sido así?
Total, hablo con él y me dice, pues si quieres puedes venir ahorita por ella. Ahorita le ayudo a preparar sus cosas. Me eran como las 9 de la noche y le digo a mi esposo, "Oye, ahorita vamos", me dice, porque si no, él lo conoce en muchas situaciones. Y mi esposo, de verdad que ha sido mi salvación en muchos aspectos, muchos. Pues ese día salimos corriendo desde donde vivimos, que eran casi hora y media, 2 horas de camino a donde estaba ella. Y la vi. Y desde ahí ya no se me separó. Regresó una vez, por más ropa y todo, digo que era pandemia, y según él le dijo, no, sí, ahorita tómatelo como unas vacaciones, estate con tu mamá, ya cuando regreses a la escuela te vienes y todo. Ella se agarró de ese tiempo para poder sacar y decirme todo lo que le habían hecho, todo lo que había vivido, todo lo que estaba pasando. Y me dijo, por favor, mamá, no me dejes regresar, no me dejes regresar. Le dije, jamás te voy a dejar regresar. Si no pensaba dejarte regresar, con esto menos. Y desde ahí a la fecha está conmigo mi hija nuevamente. ¿Qué te cuenta tu hija que vivió? Lo ha visto 3 veces y las 3 veces regresa decepcionada, encoronada en todo. Vio muchos golpes, obviamente demasiado alcohol con su padre, cómo golpea a todo mundo. A ella dice que la quiso matar 2 veces, en las 2 veces la quiso, fue hasta que lograron intervenir un tío de él. Dice, pero yo ya estaba, ya mamá, se estaba a nada de irme. Dice, pero obviamente, pues mi papá lo golpeó, se hicieron de golpes, lo veía demasiado alcoholizado todo el tiempo, tirado en el piso, que lo veía, que se orinaba, o sea, la misma porquería de persona, porque eso es lo que es, la misma porquería de persona, la misma porquería de familia de él, porque a pesar de que sabían cómo era y todo lo que ella me dijo, que muchos vieron cómo la trataba y que la mayoría la trataba mal, en vez de digo, ¿en qué cabeza cabe decir, si mi hijo me maltrata, por qué permito que le haga eso a mi nieta? O sea, no, ellos prefirieron por miedo y todo, a no quedarse callados, a no hablarme, buscarme y decirme, te regresamos a tu hija, está mejor contigo. Yo no tendré lujos, no tendré el dinero, no viviré en una zona nice como él o lo que sea, pero no soy una porquería de persona. Sé, sé amar, sé respetar, sé dar, sé entregar. Yo todo lo que hacía con él llegó un momento en que yo buscaba las peleas con él, porque sabía que era de la única manera en la que llamaba su atención, la única manera en la que él me hacía caso, porque todo el tiempo me ignoraba. Solamente si yo cometía algo, hacía algo que sabía que a él le iba a parecer, sabía que es cuando él me iba a ir a ver, él se iba a enfrentar conmigo, íbamos a tener un contacto o algo, y iba a terminar hasta teniendo sexo. Lamentablemente eso es lo que luego una mujer hace, termina haciendo. Se acostumbra tanto que dice, solamente así llamo tu atención. A ese nivel llega el abuso, ¿no? Sí. Y sí, mi hija me dice que la enseñó a manejar solamente para que cuando él estuviera tomado ella manejara. Una niña de 11, 12 años. La hacía manejar de noche para que él no manejara tomado. ¿Y cómo está tu hija hoy en día? Mm, Tiene demasiados miedos, muchas inseguridades. Es una niña que hasta la fecha cree que todo lo que le dijeron allá que si era gordita, que si chaparrita, que si estaba fea, que si no servía para nada, que eres igual a tu madre, o sea, siempre insultándola, hasta la fecha se lo cree. Todavía, por más que tiene el amor de mamá y de todos, todavía se le viene todo eso a la mente. Le cuesta mucho trabajo dormir. Ella puede ver que en su celular le entra una llamada de él, un mensaje y está, "Es mi papá, ¿qué hago? ¿Qué le digo?". Yo sí le digo, tranquila, contéstale normal, no tienes por qué demostrarle miedo porque de ahí se va a agarrar. No, este, no, es que ve, no, mejor luego le contesto, normal, mejor le digo que estoy en el baño, que me estoy bañando. O sea, se pone pálida, pálida, quiere que lo vea. ¿Y qué le digo?
dile la verdad. Al principio no quería decirle las cosas. Ahorita ya como que ya se expresa más con él y sí lo manda a la fregada. Las 2, 3 veces que lo ha visto, ha sido igual por medio de chantajes y le dice: "¿Sabes qué? Ay, mira, vamos, te voy a comprar y que no sé qué, y quiero verte más seguido y te voy a apoyar". No le compra nada y son personas de las que si le compran, aquí se queda. No te puedes llevar, porque esto y esto. Lo que necesites, porque es de los que: "Lo que necesites, mi niña, pídemelo". En este tiempo que está conmigo mi hija otra vez, él no ha sido para decir cómo está, qué necesita, nada. Le prometieron 1000 veces que los brackets y todo, que según ya habían pagado 30,000 pesos de yo la llevé a ponerle sus brackets. Yo le estoy dando sus necesidades, cumpliendo sus cosas, no manos llenas, porque no tampoco voy a cubrir todo con material, porque no necesita ese tipo de atención o tranquilidad. Hablo mucho con ella, se lo he dicho: "Soy tu mamá, pero también soy tu amiga, tenme confianza, estamos para apoyarnos, para ayudarnos". Y sí le he dicho: "Que te valga gorro que sea tu padre". Si a tu padre hasta el día de hoy no le has importado y no le importó todo lo que te hizo, que no te importe expresarte y decirle lo que piensas o lo que sientes de él. Ya deja de darle ese poder al psicópata, como sea, narcisista de ese hombre. Porque en los expedientes y psicólogos que lo vieron varias veces en el reclusorio y todo, pusieron que era una persona tendencia bipolar, psicópata, no apta para desarrollarse y socializar, o sea, un hijo de perdóname, un hijo de y sí lo es, y sí lo es. Y ahorita se las quiere dar con que: "Oh, yo ya cambié". La mierda siempre va a ser mierda, va a cambiar de color nada más. Así no lo cambió la cárcel, ¿no? No. Hace poco igual hubo otro problema con ella, según él, no, ya te entendí, y estoy yendo al psicólogo y necesito verte y pedirte perdón y arreglar cosas, porque mira, yo por dentro así de, ujú. Cuando me lo estaba platicando mi hija, yo no quiero ser la persona de, ay, no, qué bueno, al contrario, qué bueno, mami, está bien, escúchalo, qué padre que está yendo al psicólogo, de verdad, ojalá eso le ayude, que aprendan, que los 2 sanen, todavía veo motivándola. ¿Lo puedo ver? Claro, mami, ve a verlo, no te preocupes. Es que no te enojes, no me enojo, es tu papá, o sea, a los 2 días le duró el gusto a mi hija y terminaron agarradas del chongo, él terminó insultándola, diciéndola, y terminó diciéndole a mi hija, te lo dije, pero un joven jamás va a cambiar, no está yendo al psicólogo. Sí, ya me lo dijo, porque no sé qué, yo lo sé. Es que, ¿por qué no me dices? No quiero que creas que te quiero poner en contra de él, que tú descubras realmente, que empieces a aprender a leer a la gente, conocer, que no te dejes embaucar. Y mi hija tiene mucho esa situación, tiene un temor enorme a la separación con algo masculino. Ya empieza con el novio. Tuvo un noviecito que para ella, cuando terminaron, sentía que se le iba el mundo. Tiene esa sensación, por lo mismo que vivió de su padre, tiene esa sensación. Mi hija y su hermano se adoran. Mi hija adora a su hermano. Es más fácil que mi hija dé la vida por su hermano que por mí. A su hermano es intocable para mi hija, intocable. Y para mi hijo igual. Entonces, cualquier cosa que le pase a su hermano es así. Mi hija no puede ver algo que le va a pasar a lo masculino, que se va a desprender de algo masculino porque empieza. A mi pareja, mi esposo actual, lo adora. Para ella es su papá. Dice: "Sí es mi padre el otro", pero para ella mi esposo es mi papá. La quiere, la proteja, le dedica tiempo, le dedica calidad de tiempo, atenciones, no se la gana con cosas materiales. Es fuerte, es estricto, se la gana como es y son muy ganitos. Y eso a mí me gusta, me da esa tranquilidad, porque digo, no está nada más con mamá sola. Tiene un hombre ahorita que la está guiando, que la está apapachando, que la orienta, que la protege, que le dice: "No, no, no, no eres fea, no estos, no, sí puedes, ¿qué necesitas? Y vamos, y compramos, y esto, y que el dentista", esas cosas. Y él es así con ella, pero contigo, o sea, ¿a ti qué te dice de todo lo que pasaste? O sea, tu esposo, ¿qué te dice de todo lo que pasaste? Pues, al principio sufrió mucho conmigo, porque él me conoce de muchos años.
Él nunca me ha dicho, es que tú también te pasaste, o es que tú también, ¿por qué no lo dejaste? Nunca me ha juzgado. Es que eras una víctima. Decir eso es no entender que tienes No, perfil de víctima jamás me ha juzgado, y sobreviviente. jamás, al contrario, siempre me ha dicho, te admiro por lo capaz y lo valiente que has sido. Miseria, eres una mujer muy buena. Jamás, jamás me ha juzgado, jamás me ha preguntado, nunca, cómo ha sido o algo. Y se lo he dicho, ¿por qué? Dice, ¿para qué vuelves a revivir todo eso? ¿Para qué lo vuelves a pensar? Dice, ya no estás ahí, ya estás a salvo. Si de pura casualidad este tipo, el papá de tu hija, llega a ver la entrevista, ¿qué te gustaría decirle? En algún momento me quedé esperando que recapacitara, no para regresar, no. Es poder escuchar un perdón de su parte, un verdadero perdón. Pero sé que no, no va a pasar. Sé que una persona como él, narcisista, psicópata como es, no lo va a hacer. Yo lo único que me gustaría que supiera, si es que llega al ver esto, porque muchas veces se lo dije, algún día lo vas a pagar. Y de verdad que lo voy a disfrutar. Como va el karma te va a llegar. Y de verdad que a lo mejor mucha gente va a decir, es que no desees el mal. No, pero de verdad que creo que es la única persona que puedo decir que odio con todo mi corazón. Que para mí el sufrimiento que él tenga, que yo me llegue a enterar que él tenga, yo lo voy a disfrutar de una manera y no va a ser ni una pequeña parte de lo que a mí me hizo. Ni una pequeña parte. Porque no nada más yo he sido su víctima, su propia hija, su familia, que hasta a su madre ha golpeado mucha gente. De verdad que es lo único que digo. Ojalá, ojalá un día se retuerza de sufrimiento. De verdad que yo lo voy a disfrutar muchísimo. Sé que estoy mal, pero puedo desearle otra cosa. Ni siquiera puedo decir, lo perdono, que le vaya bien. No, no puedo. Por más que intento decir lo perdono, no puedo. Porque de alguna manera, con el daño que le hizo a mi hija, con lo que padece mi hija, el que esté con un médico o verla con alguna situación, ir a recordar y volver a vivir y decir, hijo de chinga, no nada más fue conmigo, jodiste a mi hija, a tu hija, o dime a mí, no sé, pero ¿por qué con mi hija? Para eso me la quitaste, porque siempre me lo dijo, te la voy a quitar y te voy a quitar, lo cumplió, pero para eso me la quitó, para joder, o sea, no le bastó conmigo, también joder a mi hija. Si se lo hubiera llevado para que estuviera bien y que sea una gran niña, mira, no hay bronca. Pero mi hija no está bien. Mi hija tiene tendencia a veces a por recordar todo lo que él le hacía, por revivir en algún sueño de algo y verlo, por ver una llamada de él, cómo se pone. Aunque yo tenga el valor y una gran pareja y todo, muchas cosas, aunque yo quería seguir yendo a juzgado y seguir luchando y todo, de verdad que me daba miedo. Estaba con un miedo que decía, volverlo a ver. Y si otra vez, y si me la quita, y si esto. Es, es hasta la fecha, hasta el día de hoy, hace una semana, 15 días que fue el último pleito de mi hija con él. Aunque me dio coraje y todo, pero por dentro estoy, ¡ta madre! ¿Y si viene y me la quita o algo? ¿Qué ching le va a hacer a mi hija? Todavía hay un cierto ahí que digo, uy. No tiene manera de averiguar dónde vives, ¿no? Sí, sabe perfectamente dónde vivo porque ha visto a mi hija 2, 3 veces que ha ido por ella, porque le dije: "¿Quieres verla? Okey, vienes por ella hasta mi casa y la traes hasta mi casa". "Es que vives bien lejos y me debes de pagar la gasolina". "No te voy a pagar ni madres, así hagas 3, 4 horas, no me interesa. Vienes hasta acá por ella y hasta acá me la traes". ¿Y te da miedo que vea esta entrevista y haga algo? A lo mejor cuando supe de esto,
sí estaba con el miedo, está ching. Pero no me interesa. Bueno, y además no estás ni diciendo su nombre, ¿no? Y si la ve, y si alguien la ve y me reconoce y lo conocen y van y le dicen con el chisme, no me interesa, porque mucha gente así fue, mucha gente también se dedicaron a inventar. Y mucha gente lo sabe, todos esos lo saben. Solamente los que realmente estuvieron conmigo para apoyarme en momentos, bueno, es diferente. Pero él sabe que de todo lo que estoy diciendo aquí, todo es verdad. Lo sabe perfectamente. ¿Por qué quisiste hacer esta entrevista, Ale? Sacarlo. No es lo mismo a veces hablarlo con personas conocidas, que a lo mejor omites cosas, o que a lo mejor te dicen lo que quieres escuchar. No es lo mismo hablarlo o expresarlo con personas desconocidas. Sabes que lo van a ver. Para mí ahorita es un hablé muchas cosas que nadie sabe que viví. Y simplemente lo hago porque la humanidad ahorita está de verdad tan retorcida, que aunque hayan ahora 1000 leyes para proteger a la mujer y la fregada, o sea, siguen existiendo hombres mierdas. Yo sé que también hay hombres dados, que no nada más somos las mujeres, pero sí somos más mujeres. Sí, pero que se quiten la idea, esa estúpida idea de la mayoría que decimos, va a cambiar, no va a cambiar, un maldito así no va a cambiar. O cambia porque ya se murió, o cambia porque te diste el valor de desaparecer, como en mi caso yo lo hice, que dije, tengo que sacrificarme y no volver a ver a mi hija, porque ya no sé dónde está aparte, porque no quiero que le digan nada, me empezaron a hacer problemas. Algún día mi hija va a regresar, y me lo decía mucha gente, tranquila, algún día tu hija va a regresar y te va a buscar, tranquila. Que la gente no tenga miedo. Se puede salir, sí, te lastiman, el mundo es difícil, pero eso de que de amor se muere una, no te mueres. No, de amor no te mueres, pero sí te mueres de un golpe, Sí, ¿no? sí. Afortunadamente, de todo lo que me golpeó, pues no fue más allá, ¿no? Aunque sí hubo una vez que recordé muy fuerte, ya estaba yo así, a punto de pasar el arco iris, pero igual unos policías lograron ver y ayudarme. Pero, de uno, lo voy a perdonar porque hubo un error. Y no, no cambié. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para mí? Seguir con mi vida, haciendo mis cosas, mis hijos, mi pareja, mi familia, lo que pueda hacer, hasta donde pueda. Es lo que quiero. No más quiero ser feliz, no quiero sobrepensar en el futuro. No, no sé qué va a pasar. No sé. Ahorita es mi hoy. Ahorita es mi hoy. Y si llego a mañana, también disfrutar mi mañana. Y así cada que despierte, seguir disfrutando lo poco o mucho que tenga en ese momento. Mis amistades, las que realmente se quedaron, las que yo quise que se quedaran. Nada más. Porque realmente ahorita, sabiendo que de alguna manera soy libre, ya con eso tengo todo. Ya no estoy con un hombre violento, agresivo, o el pensar qué me van a hacer. Ya con eso, ya, ya con eso soy libre. Ya con eso tengo mucha felicidad.